Hay pocas experiencias grabadas para siempre en mi retina. Y esta es una de ellas. Desde niño he soñado con adentrarme en la jungla. Las historias de exploradores que se perdían en estos remotos lugares han resonado desde siempre en mi cabeza. Ese deseo de aventura me ha traído hasta Borneo. Esta enorme y escabrosa isla, ubicada en el archipiélago malayo, está repleta de densas junglas impenetrables y de laberínticos sistemas fluviales. Un complejo e inaccesible ecosistema, hogar de algunas de las criaturas más fascinantes y letales del planeta. Mi objetivo los próximos días será adentrarme en sus junglas para tratar de encontrarlos. Nuestra aventura comienza en una pequeña localidad ubicada en el corazón de Borneo central. Las zonas más remotas de esta selva solo son accesibles a través de un complejo sistema de canales, de modo que navegamos río arriba en busca de algún afluente que nos permita adentrarnos en las profundidades de la jungla. Ubicadas a orillas del río, las comunidades locales han aprendido a convivir junto a las criaturas que habitan la región. Estas aguas, infestadas de cocodrilos, suponen la principal fuente de alimento para estas comunidades que dependen casi por completo de la pesca. Nos detenemos en una pequeña aldea para pedir permiso a los líderes de la comunidad antes de adentrarnos en su territorio. Los niños están diciendo que el cocodrilo se ha ido nadando para allí y el chaval estaba en el agua hace un momento, les da igual. Además, fíjate lo fuertes que están, ¿eh? Los turistas no son frecuentes aquí, de modo que mi presencia no pasa desapercibida. Six pack, six pack, no six pack. No six pack. Nos han contado que en este pueblo, literalmente, viven aquí pegados a la jungla y desde niños se les enseña a proteger el bosque. O sea, esto realmente es un reducto de la gente que todavía respeta este lugar y que no se ha corrompido por el aceite de palma y por el dinero que hay en esta zona, realmente, y es increíble, de verdad. Es espectacular. ¿Crocodile? Be careful. Be careful. Crocodile. Esta niña nos estaba contando que de camino al colegio se ha encontrado una cobra, pero que le da igual, y que me dice que venga a verla. Tras una cálida bienvenida y habiendo recibido el beneplácito de la comunidad, emprendemos nuestra larga travesía hacia el corazón de la jungla. Bye bye. Cambiamos el caudaloso río principal por estrechos y serpenteantes canales inundados. La escasa profundidad de sus aguas dificulta nuestro avance, pero esta es la única forma de llegar a nuestro destino, un lugar inaccesible a pie. Con más de 250.000 kilómetros cuadrados de selva virgen, Borneo es uno de los lugares más inhóspitos del planeta Tierra. La jungla nos acorrala cada vez más a medida que penetramos en ella, y pronto me doy cuenta de que el mundo en el que me he adentrado no se rige por las leyes del hombre. Bueno, parece ser que no es una víbora, yo creo que es una serpiente de cola roja, veremos si es cierto, pero no es venenosa, seguro. ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué preciosidad! ¡Wow! ¡So nice! ¡Oh, qué bonita, tío! Fíjate qué preciosidad de serpiente, chaval. Y buena dentadura. Estas serpientes, como veis, viven en zonas como esta, de agua, pero como están en los árboles, están protegidas. Y cuando cae la noche es cuando suelen bajar a cazar. Y como os digo, veis esa cola característica de otro color. A esta serpiente se la conoce como serpiente de cola roja, porque como veis, tiene la cola de un color distinto. En este caso, como veis, el final es un poquito anaranjado y grisáceo, muy bonita, fijaos, es una serpiente súper preciosa. Mirad qué color tiene, con esos tonos negros y blancos. ¡Wow! Fijaos tú. En esta región, la oscuridad desciende con rapidez y sin previo aviso, lo que hace crucial que alcancemos el campamento antes de que la noche nos envuelva. Por nuestra seguridad, los guías insisten en que sigamos adelante sin demorarnos más. Tras una hora navegando, los peores temores del equipo se hacen realidad. Bueno, hemos tenido un problema con el motor porque el agua está muy baja y ha dado contra unas ramas y básicamente nos hemos quedado sin. Así que van a intentar repararlo porque ahora mismo estamos sin conexión y en mitad de la nada. Un tronco semisumergido golpea nuestra embarcación arrancando la hélice y dañando el motor.
Mientras el equipo se afana en las reparaciones, decido adentrarme a pie en la espesura de la jungla con la esperanza de encontrar alguna criatura salvaje. Fíjate en ese pedazo de 1000 pies de Borneo, tú. Completamente inofensivo, pero qué bonito, ¿eh? ¡Guau! Mira, míralo. Por eso hay que ir con tantísimo cuidado en la jungla, porque los peligros no se ven. Quizá ahora no os dais cuenta, pero justo aquí tenemos una víbora endémica de Borneo, bastante peligrosa, así que hemos de ir con mucho ojo con ella. ¡Qué preciosidad de víbora, chaval! ¡Wow! Y esta sí que no es un juego, ¿eh? La mordedura de esta serpiente es chunga chunga, pero como os decía, fíjate cómo se camufla, lo difícil que es verla. Estas serpientes suelen estar activas por la noche. Ahora mismo está empezando a caer el sol, con lo cual empieza su hora ya de empezar a cazar. Lo que es muy interesante sobre estas serpientes es que tienen la foseta loreal, un órgano que les permite detectar a sus presas por calor. Entonces en plena noche, aunque ellas no lo estén viendo, lo detectan y entonces lanzan el ataque. ¿Qué más puedo decir? Una preciosidad, increíble. La avería nos ha hecho perder mucho tiempo y antes de que podamos darnos cuenta, la noche se apodera de la jungla. Mientras avanzamos en la oscuridad absoluta, no puedo dejar de pensar en las inquietantes historias que los pescadores locales nos han contado. Relatos de personas que un día desaparecieron sin dejar rastro en estas aguas misteriosas. Cada sombra y cada ruido parecen cobrar vida, como si la selva misma guardara sus secretos. De pronto aparece ante mí una imagen insólita. Un hombre solitario durmiendo en medio de la jungla. La explotación maderera ilegal es uno de los pocos negocios que prosperan en esta región. Para evitar ser descubiertos, algunos se adentran en lo más profundo de la selva, estableciendo campamentos clandestinos como este, lejos de la mirada de las autoridades, aunque ello implique arriesgar su vida. Y es que las orillas de este curso de agua están plagadas de criaturas peligrosas, aunque para un aventurero sediento de encuentros salvajes como yo, este es el lugar y el momento perfectos. ¡Ya ves, chaval! Wow, super yellow. Amazing. ¡Guau, niño! Me ha cagado vivo, ¿eh? ¡Chaval! Mirad esto, tú. Bonita. Varanus salvator, uno de los varanos que más crece del planeta, solo después del dragón de Komodo y de un varano que podemos encontrar en Australia. Fijaos qué lagarto tan majestuoso, qué increíble es esto, gente. Quiero que os fijéis en las garras que tiene este animal. Tiene muchísima fuerza, o sea, te puede llegar a hacer mucho daño, pero él las utiliza para trepar por los árboles, que es justamente donde estaba ahora mismo descansando. De verdad que es increíble. Luego otra cosa muy interesante es que este varano, nos encontramos en Indonesia ahora mismo, y esto es muy típico, este punteado que tiene en la espalda, que es precioso. Es que de verdad que este animal es increíble. ¿Y con qué hay que vigilar, aparte de con un mordisco? Con la cola. La cola es lo que te mete el golpetazo. Hay que tener cuidado con estos lagartos porque ahora está tranquilito, pero en cualquier momento se despierta y ¡bum!, sale corriendo. Con lo cual hay que ir con ojo, vamos a dejarlo tranquilo. Increíble, momentazo, qué momento, qué momento. Vamos a soltarlo, ¿de acuerdo? Allá va. ¡Uy, va! Pues al agua, quería el agua mejor. ¡Guau! Increíble. Uno de los mayores riesgos que tiene navegar de noche es la posibilidad de recibir una mordedura. Muchas especies de serpientes se posan en ramas cercanas al agua para cazar, y aunque muchas de ellas son inofensivas, existen otras cuyas mordeduras pueden ser fatales. Y a esta distancia de un hospital, cualquier error puede tener graves consecuencias. ¡Guau! ¡Qué bonita, chaval! Pues aquí tenemos otra Tropidolaemus como la que hemos visto antes, pero en este caso es un macho, como veis, más activo. Este sí que está tirando algún ataque. Y fijaos en esos puntitos de color blanco tan bonitos que tiene alrededor del cuerpo y esa raya que le sigue aquí al lado del ojo. Y como os contaba antes, puede detectar el calor de las presas, o sea que aunque no nos viera, o aunque no vea una presa más bien, la puede detectar. Fijaos la cantidad de insectos que hay en cuanto hemos encendido el foco, porque ahora hay un montón de animales peligrosos que no vemos. Increíble.
Y apaga el foco porque nos van a comer, tú. Después de muchas horas de viaje nos encontramos en el campamento por fin, muy alejados de cualquier tipo de civilización. Llevamos horas metiéndonos en la jungla. Pero bueno, como digo, aquí es donde vamos a pasar la noche, es donde la aventura continúa. Creo que es una de las cosas más extremas que he hecho nunca y estoy muy feliz de estar aquí. Están preparando un fuego y adecentando este lugar para que sea nuestro hogar las próximas horas. La verdad que se agradece ya poderse tumbar uno aquí. Dios. Y eso sí, supongo que el sonido lo estáis escuchando, pero es jodidamente espectacular. Estamos rodeados de miles y miles de animales. Brutal. Y como no, Ari nos está cuidando un montón y está preparando la cena ahora, un poquito de arroz. Y la verdad que ahora nos va a entrar aquí, en este sitio, de lujo. Tengo un hambre que te cagas. Pues ahora sí que sí, toca comer en la jungla. La verdad que tiene una pinta increíble, tengo un hambre de locos. Buah, es que sabe mejor. Aquí, estas cosas saben mejor. Pues hala, a disfrutar de esta comida. Bueno, gente, aquí cualquier momento es bueno para darse un duchado. Ya va siendo hora. Así que vamos a aprovechar para quitarnos toda la roña fuertemente. Aunque aquí mi colega lo tiene más complicado, ¿eh? Long hair, Ari, Long ¿eh? hair and female. Female. Varanus salvator, chaval. ¡Uah! Mira esto. ¡Uah! ¡Qué espectáculo, tú! Un lagarto semiacuático que le gusta muchísimo, como digo, estar en estas zonas y va variando del agua a los árboles. Puede crecer muchísimo. Este, fijaos que con la cola tiene ya un tamaño considerable, pero llega a crecer bastante más, pueden superar los 2 metros. Entonces, como digo, es un depredador que está bastante arriba en la cadena dentro de estos ecosistemas. Es un animal simplemente precioso que vamos a dejar tranquilo, pero no podía dejar de contemplar de cerca. Lárgate de aquí, que te vamos a pillar otra vez por banda. Venga. The energy is full, it's gone. Ya. The energy is low. Míralo. Let's go, ahí va. Estábamos recogiendo el campamento para marcharnos y fijaos lo que acabamos de ver. Esto es es que no sé ni cómo describirlo. Esto son locales que están llevándose madera para hacer barcos, para hacer sus casas. O sea, no es ningún tipo de explotación maderera, es solo para la gente local. Y llevan, fijaos la cantidad de madera, es que no termina, es una pasarela completa que va hacia las aldeas. Y tardan un día completo en llegar hasta abajo. De normal, con una lancha se tardarían solo unas 4 horas. Pero ¿estáis viendo la locura que es esto? O sea, es que es increíble, si me quedara aquí, llegaría hasta las aldeas. Con las energías repuestas nos lanzamos de nuevo al interior de la jungla y rápidamente la suerte nos sonríe, casi como un regalo de la madre naturaleza. Ok, gente, lo que tenemos aquí es una cobra escupidora. Una serpiente que es muy peligrosa por 2 razones. Primero, porque su mordedura es letal. Y segundo, porque puede lanzar veneno a una distancia de 2 metros de distancia, ¿de acuerdo? Con lo cual, si la mordedura no es suficiente, nos puede dejar completamente ciegos. Esta serpiente es muy común en Borneo. ¿Qué suele suceder? Que la gente se las encuentra en casa. Por ejemplo, dentro de un casco de la moto, debajo de una madera, debajo de una piedra, y cuando la levantan automáticamente lanza veneno muy potente. Para manejar a las cobras siempre lo importante es que haya una distracción delante, que esté concentrada en algo. En este caso, nuestro colega Ari, que está gestionando eso. Es una serpiente muy majestuosa, que en comparación con la king cobra, pues es bastante más pequeña, con lo cual puede que imponga menos, pero solo por esa característica que le permite dejarnos ciegos a distancia, creo que se gana un puesto en el ranking de serpientes que más mal rollo me dan. Y como veis, la clave siempre con estas serpientes es tener la cola controlada. La cola es la base de todo esto. Fijaos, os la voy a levantar para que podáis ver esta serpiente en su máximo esplendor. Fijaos, fijaos qué animal. De repente, la cobra hace honor a su nombre y Harry recibe un disparo de veneno en la cara, poniendo en alerta al equipo. ¿You got you?
Afortunadamente, el veneno no le alcanza los ojos y decidimos disfrutar unos instantes más de esta majestuosa y letal criatura. Las cobras, siempre hay que controlarlas desde arriba. Desde arriba tienen menos peligro, lanzan siempre los ataques hacia abajo. Cuando nos bajamos a su nivel es cuando la cosa se pone peligrosa. Pues ahí la tenéis, cobra escupidora. Ok, chaval. Yo creo que con esto tenemos suficiente, porque no hay que jugar más con un animal tan peligroso y a la vez tan jodidamente bonito. Tras liberarla y aún acelerados por el accidente, un gran ruido nos pone en alerta y aparece ante nosotros un verdadero monstruo de la jungla. Tiene mucha fuerza, ¿eh? Tiene mucha fuerza. Fijaos, ¿veis los luces? Súper poderosa esta serpiente. Dios. Fíjate. Sí. Esta serpiente es muy peligrosa para una persona que esté sola. Si yo ahora mismo estuviera solo, estaría muy jodido. Porque fijaos la fuerza que tiene. Si me engancha el cuello, estoy fuera. Fijaos en el tamaño que tiene esto. ¿Cuánto pesará? 50 kilos fácilmente. Es una serpiente que la gente de aquí está muy acostumbrada a encontrar, porque se llegan incluso a meter en las casas. ¡Wow! Fijaos en eso. Tiene una fuerza que de verdad no os podéis llegar ni a imaginar. Y pesará tranquilamente 50 kilos. Sin problema, fijaos en esto. ¡Wow! De verdad que esto es lo más salvaje que he visto jamás. No la voy a dejar que me enrolle, porque estaríamos en un problema muy grave. Pero qué animal tan majestuoso, tan bonito, Dios. La lucha con este gigante me deja exhausto, pero siento que he cumplido mi objetivo en este salvaje lugar. Antes de dejar la jungla, nos tomamos un momento para agradecer a la madre naturaleza por habernos permitido entrar en su territorio. Damos las gracias porque esta aventura ha salido bien. La madre naturaleza nos ha dejado entrar en su territorio, nos ha dejado vivir la experiencia y volvemos sanos y salvos y renovados. ¡Vamos! ¡Vamos! Dejo este lugar con una mezcla de gratitud y nostalgia, como quien siente que debe despedirse de un hogar al que siempre perteneció. Mientras nos acercamos de nuevo a la civilización, me doy cuenta de que una parte de mí siempre quedará en esa porción de selva.